el día 30 de abril de 2021. Este texto fue objetado parcialmente por inconstitucionalidad por el presidente de la República y remitido a la Corte Constitucional, cumpliendo el trámite legal. Al respecto de esta objeción, la Corte Constitucional se pronunció declarando la inconstitucionalidad parcial de varios artículos del proyecto de ley. Debo hacer énfasis en que es nuestro deber y obligación como asambleístas electos por el pueblo ecuatoriano acatar lo resuelto por la Corte Constitucional en las materias de su competencia y cumplir con lo dispuesto por su dictamen, mostrando siempre respeto por la institucionalidad y división de funciones que impera en nuestro país. Al ser estos artículos declarados parcialmente inconstitucionales, es nuestra responsabilidad como máximo órgano legislativo modificar los textos para adecuarlos al dictamen de la Corte de manera exacta y precisa, acogiéndose en el sentido más literal posible a lo resuelto por esta, evitando incurrir en interpretaciones extensivas o arbitrarias de su dictamen. Esa es la visión para el futuro del Ecuador, un país que no huye y se esconde del futuro, sino que lo abraza y aprovecha todo lo que tiene para ofrecerlo en beneficio de la ciudadanía. Y es una visión que estoy seguro que mis colegisladores comparten. Como segundo punto, el artículo 56 busca regular y restringir la venta de las acciones de las compañías. En primer lugar, el artículo 46 regula las plataformas digitales para el transporte, muchas de las cuales se encuentran operando actualmente en el Ecuador. El texto original establecía que las plataformas digitales debían de pertenecer a operadores de transporte legalmente autorizados. Esta limitación no tiene sentido conforme lo he mencionado la Corte, por una simple razón: las plataformas digitales de transporte no prestan servicios de transporte. Una plataforma digital de transporte se dedica a juntar a los operadores de transporte con potenciales clientes, mas no a prestar el servicio en sí mismo. En función a este criterio, la Corte Constitucional ha emitido su dictamen determinando que la limitación impuesta sobre las plataformas vulnera el derecho constitucional a la libertad de contratación relacionada con el derecho al trabajo, dictamen que debe ser obedecido. Comprendo que la implementación de estas nuevas herramientas genera una gran inquietud en los sectores relacionados. El sector del taxismo es un ejemplo. Sin embargo, lo que voy a decir a continuación calmará las preocupaciones de muchos. Reconocer las plataformas digitales de transporte no significa autorizar el taxismo ilegal o informal. El taxismo ilegal continuará siendo exactamente igual de ilegal como lo ha venido siendo hasta ahora. Seguirá estando contemplado en el Código Penal y los que lo realicen serán penados con toda la fuerza de la ley, para lo cual los GAD y la Agencia Nacional de Tránsito emitirán las regulaciones y controles que corresponden. Por este motivo, insisto en que no debemos reaccionar con aprensión y rechazo ante los nuevos desarrollos de la tecnología, muy útiles y necesarios en estos tiempos difíciles de pandemia. No debemos buscar alejarnos de las nuevas tecnologías en el Ecuador, sino que debemos adaptarnos y crecer junto a ellos para aprovechar plenamente los beneficios que ofrece la innovación y desarrollo tecnológico. Es por esta razón que la Comisión del Desarrollo Económico ha emitido un informe en el cual recomendamos que se elimine la obligación de que las plataformas pertenezcan a los operadores de transporte legalmente habilitadas en cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional. Como segundo punto, el artículo 56 busca regular y restringir la venta de las acciones de las compañías habilitadas para prestar servicio de transporte. La regulación consistía en prohibir la venta de acciones por un periodo de 5 años. La Corte Constitucional dictaminó que esta prohibición atenta al derecho de libre asociación garantizado en la Constitución de la República, criterio que comparto totalmente y que es el adecuado. Comparto este criterio porque me parece que limitar el comercio de las acciones no tiene sentido, porque es absolutamente contrario a los principios más básicos de la actividad empresarial, porque es una iniciativa que nace del miedo y no del conocimiento, porque no es útil para el desarrollo del Ecuador. Para que el Ecuador crezca, es necesario que las acciones de las sociedades ecuatorianas se comercialicen libremente, que las empresas de la nación crezcan y sean competitivas. Esto nunca se logrará si aprobamos leyes que restrinjan el desarrollo empresarial de los ecuatorianos que limitan el comercio en el país. Es por esto que la Comisión del Desarrollo Económico en su informe recomienda que cumplamos el dictamen de la Corte y que se elimine el artículo 56 del texto del proyecto de ley.
En tercer lugar, los artículos 57, literal B, y 58, literal B, buscan retornar la competencia para emitir títulos habilitantes desde los municipios al gobierno central. La Corte Constitucional se ha pronunciado dictaminando que la transferencia de atribuciones correspondientes a los municipios de parte del gobierno central contraviene el principio constitucional de descentralización. El criterio de la Corte Constitucional es vinculante, como tal debe de ser obedecido, y por este motivo propongo que se apruebe la eliminación de los referidos artículos. Por último, la disposición transitoria 81ª ordena la apertura de una moratoria, plazo de 2 años, durante los cuales no se podrían emitir nuevos títulos habilitantes de operadores de transporte. La Corte Constitucional dictamina que la disposición transitoria es inconstitucional y por lo tanto ordena su eliminación por contravenir el derecho a desarrollar actividades económicas en igualdad de condiciones establecido en la Constitución. Esta disposición es absolutamente contraria al fomento del trabajo en el Ecuador. Es el equivalente a decirle a un ecuatoriano dispuesto a trabajar que no puede porque la ley se lo prohíbe. No resulta adecuado limitar el potencial de los ciudadanos y sus negocios. Lo que sí debemos promover es el trabajo en el Ecuador para los ecuatorianos. Por eso los exhorto a obedecer el criterio manifestado por la Corte, porque una ley que condena a miles de ecuatorianos al desempleo nunca tendrá mi aprobación, ni mucho menos mi voto. Finalmente, para terminar mi intervención, señora Presidenta, le solicito que al finalizar las intervenciones de mis colegas asambleístas se sirva disponer que por secretaría se dé lectura y se proceda a tomar votación de la moción que permití presentar por escrito. Muchas gracias. La palabra a la asambleísta Vilma Andrade.